Alejandro Balde ya no es intocable. El Barcelona habría abierto la puerta a escuchar ofertas por uno de los futbolistas que hasta hace muy poco parecía destinado a ocupar el lateral izquierdo durante muchos años. Y atención, porque hay un detalle detrás de la decisión de Hansi Flick que puede indicarnos si estamos simplemente ante un toque de atención, o ante el comienzo de una salida que podría dejar muchísimo dinero en las arcas del Barça. Soy Santos, del culé, y voy a dejar clara mi posición desde el comienzo. Si llega una buena propuesta por Alejandro Balde, yo vendería. No lo regalaría. No aceptaría 20 o 25 millones. Y tampoco tomaría una decisión únicamente porque Flick haya tenido un problema puntual con el jugador. Pero si aparece un club de la Premier dispuesto a colocar una cantidad realmente importante sobre la mesa, creo que el Barcelona tiene argumentos deportivos y económicos suficientes para considerar seriamente la operación. Y tenemos que empezar por lo ocurrido recientemente. Balde quedó fuera de la convocatoria contra el Elche y Flick explicó posteriormente que había hablado con el futbolista y que sintió que no estaba completamente concentrado para ese partido. Eso es importante. Porque Flick no es un entrenador que normalmente mande este tipo de mensajes por casualidad. Cuando considera que un jugador no está preparado, actúa. Y aquí aparece la primera gran pregunta. ¿Fue simplemente una advertencia para provocar una reacción de Balde? ¿O estamos viendo algo más profundo? Porque paralelamente empiezan a aparecer informaciones que aseguran que el Barcelona está dispuesto a escuchar propuestas por el lateral. Y cuando juntas las dos cosas, evidentemente aparecen las dudas. Además, estamos hablando de un jugador con mercado. Balde tiene solamente 22 años. Tiene velocidad. Tiene experiencia con el Barcelona. Ha jugado partidos de máximo nivel. Es internacional español. Y pertenece a una posición donde encontrar laterales jóvenes con experiencia en la élite no es precisamente sencillo. Por eso el Barça no puede cometer el error de tratarlo como un descarte. Si quieres venderlo, tienes que venderlo bien. Y aquí aparece la Premier League. El Manchester United está siendo relacionado con el futbolista y también han aparecido otros clubes ingleses alrededor de su situación. Eso es exactamente lo que necesita Laporta si realmente contempla una venta. Competencia. Porque cuantos más equipos pregunten, mejor para el Barcelona. No quiero escuchar una propuesta de 30 millones y empezar a negociar hacia abajo. Quiero exactamente lo contrario. Si la Premier quiere a Balde, que pague el precio de un lateral de 22 años con enorme margen de crecimiento. Y para mí existe una zona donde la conversación empieza a ser muy interesante. 40 millones. 45, quizá 50 millones de euros. Si alguien llega ahí, yo escucho. Y si conseguimos acercarnos a los 50 millones con una estructura favorable, sinceramente, vendería. Sé perfectamente lo que algunos culés estarán pensando. Santos, ¿cómo vas a vender a Balde con solamente 22 años? Precisamente porque tiene 22 años y mercado. Las mejores ventas no siempre son las de jugadores que ya no sirven. Cuando un futbolista ya no sirve, normalmente nadie quiere pagarte una gran cantidad. Una buena gestión consiste también en detectar cuando tienes un activo valioso cuya salida puede permitirte mejorar el conjunto de la plantilla. Y esto no significa que Balde sea malo. Al contrario. Si no tuviera nivel, nadie estaría hablando de 40 o 50 millones. Pero tenemos que hacernos una pregunta mucho más incómoda. ¿Alejandro Balde ha evolucionado todo lo que esperábamos desde su explosión en el primer equipo? Para mí, no. Ha tenido momentos extraordinarios. Su velocidad es diferencial. Cuando tiene espacio puede convertirse en una auténtica amenaza. Tiene capacidad para recorrer toda la banda y físicamente puede corregir situaciones que otros laterales no consiguen corregir. Pero también hemos esperado durante mucho tiempo una evolución mayor en determinadas áreas. Especialmente en el último tercio. La toma de decisiones. El último pase. La precisión cuando llega arriba. La capacidad de transformar todas esas carreras en peligro real. Y defensivamente también existen partidos donde su posicionamiento genera dudas. Eso no significa que no pueda mejorar. Tiene 22 años. Claro que puede mejorar. Pero aquí aparece la palabra que muchas veces nos impide tomar decisiones difíciles. Potencial. ¿Cuántos años tenemos que esperar para que el potencial se convierta definitivamente en rendimiento constante? Esa es la cuestión. Y ahora tenemos un entrenador como Flick que exige muchísimo tácticamente. No solamente quiere velocidad. Quiere concentración. Quiere disciplina posicional. Quiere futbolistas capaces de interpretar cuándo atacar y cuándo proteger. Y si Flick considera que Balde todavía no le ofrece todas esas garantías, el club tiene que escuchar al entrenador. No obedecer ciegamente.
Escuchar. Porque tampoco vendería a un jugador de 22 años simplemente por una discusión o por quedar fuera de una convocatoria. Eso sería ridículo. Necesitamos saber si estamos ante un episodio aislado o ante una conclusión deportiva más profunda. Y ese es precisamente el detalle que tenemos que vigilar en las próximas semanas. ¿Cómo responde Balde? Porque el futbolista todavía puede cambiar completamente esta historia. Puede entrenar. Puede recuperar la confianza de Flick. Puede volver al 11. Puede demostrar que todo esto fue simplemente una llamada de atención. Pero si eso no ocurre, entonces el escenario cambia. Y aquí, después de analizar lo que está sucediendo, quiero saber qué piensa el barcelonismo. Si Manchester United llega mañana y ofrece 50 millones de euros por Alejandro Balde, ¿ustedes venden? Quiero una respuesta clara en los comentarios, sí o no. Y si les gusta que aquí discutamos también las decisiones incómodas del Barça, dejen el like y suscríbanse, porque este mercado todavía puede dejarnos movimientos bastante sorprendentes. Ahora viene la parte que para mí realmente puede justificar la venta. Porque yo no vendería a Balde simplemente para colocar 50 millones en una cuenta bancaria. Quiero saber qué hace Laporta después. Y ahí aparece una operación de la que hablamos hace muy poco. Castello-Luqueba. No estoy diciendo que exista ninguna operación que conecte directamente a Balde con Luqueba. No existe una información que diga, sale uno para que llegue el otro. Esto es un análisis de construcción de plantilla. Pero piensen en el escenario. Vendes a Balde por una cantidad cercana a 50 millones. Generas ingresos. Liberas salario. Y consigues más margen para atacar una prioridad defensiva de Flick. Un central de 23 años. Zurdo. Rápido. Capaz de defender grandes espacios. Con buena salida de balón. Entonces la discusión deja de ser, ¿quieres perder a Balde? Y pasa a ser, ¿puedes transformar la salida de Balde en una defensa mejor? Ahí mi respuesta cambia muchísimo. Porque existe una diferencia enorme entre vender talento y reinvertir talento. Y cuidado, porque todavía tenemos que resolver el problema más evidente de todos. Si Balde sale, ¿quién juega de lateral izquierdo? Porque vender por 50 millones parece fantástico hasta que descubres que tienes que gastar prácticamente todo ese dinero para sustituir al mismo futbolista. Ahí la operación pierde muchísimo sentido. Por eso en la segunda parte tenemos que analizar qué alternativas tiene Flick, que ganaría realmente el Barcelona con esos millones, y sobre todo, porque creo que este verano puede ser uno de los mejores momentos para tomar una decisión que dentro de 2 años quizá ya no exista. Porque aquí está el gran riesgo de cualquier venta, confundir ingreso con beneficio deportivo. Si el Barcelona vende a Balde por 50 millones y después necesita gastar 45 millones buscando desesperadamente otro lateral izquierdo, prácticamente no ha solucionado nada. Has cambiado un jugador por otro. Por eso la primera pregunta que Laporta y Flick tienen que responder antes de aceptar cualquier propuesta es muy sencilla. ¿Tenemos una solución deportiva? Y aquí el entrenador tiene muchísimo que decir. Flick conoce diariamente a sus jugadores. Sabe quién puede ocupar determinadas posiciones. Sabe qué alternativas puede utilizar dependiendo del rival. Y sobre todo sabe qué características quiere para construir su defensa. Si la conclusión es que Balde sigue siendo fundamental, se acabó la conversación. No vendes. Pero si Flick considera que el equipo puede funcionar perfectamente sin él, entonces yo aprovecharía el mercado. Porque 40 o 50 millones por un futbolista formado en casa representan una operación económicamente muy interesante. Y no solamente por el ingreso. Hay que mirar el contexto completo. Edad. Valor de mercado. Salario. Necesidades de plantilla. Alternativas. Y posibilidad de reinversión. Cuando juntas todas esas piezas, una venta que inicialmente parece dolorosa puede convertirse en una decisión estratégica. Además, hay algo que muchas veces olvidamos. El valor de un futbolista no sube eternamente. Hoy Balde tiene 22 años y todavía existe una narrativa muy fuerte alrededor de su potencial. Un club comprador puede pensar. Lo fichamos ahora y todavía tenemos 6, 7 u 8 años de crecimiento. Eso aumenta su atractivo. Pero imaginen otro escenario. Balde se queda. No termina de convencer a Flick. Pierde protagonismo. Juega menos. Cumple 23. Después 24. Y dentro de 2 temporadas el Barcelona decide vender. ¿Seguiremos hablando de 50 millones? Quizás sí. Pero quizá no. Ese es el riesgo. Y por eso digo que los clubes tienen que saber vender en el momento correcto. No solamente cuando ya es evidente que un jugador tiene que salir. De hecho,
Cuando es evidente, normalmente llegas tarde. Ahora el Barça podría negociar desde una posición de fuerza. No necesita echar a Balde. Tiene contrato. Es joven. Tiene nombre. Tiene mercado. Perfecto. Entonces que paguen. Si Manchester United realmente lo quiere, la conversación debería empezar arriba. Y aquí Laporta tiene que ser especialmente firme. Nada de regalar talento porque necesitamos dinero. Nada de aceptar una propuesta mediocre porque apareció un conflicto con el entrenador. Si quieren a Balde, quiero una operación importante. Y vuelvo a mi cifra. Si estamos hablando de aproximadamente 40 millones. Escucho. Si conseguimos 45, me interesa muchísimo. Si llegamos a 50 millones o una estructura que pueda alcanzar esa cantidad mediante variables razonables, yo vendería. Ahora bien, con una condición. Quiero un plan inmediatamente después. Y ahí vuelvo a Lukeba porque es un ejemplo perfecto del tipo de reinversión que podría justificar una salida. No necesariamente porque tenga que ser él. Puede ser otro defensor. Pero quiero convertir un activo en otro activo. Balde tiene 22. Lukeba tiene 23. No estarías vendiendo juventud para comprar un veterano de 31 años. Estarías reorganizando donde colocas el valor de tu plantilla. Y si Flick considera más importante incorporar un central zurdo, rápido y preparado para defender con la línea adelantada, entonces tiene sentido estudiar cómo financiar esa operación. Pero atención, porque tampoco podemos olvidar algo. Lukeba es central. Balde es lateral. Una cosa no sustituye automáticamente a la otra. El Barça todavía necesitaría solucionar el costado izquierdo. Y ese detalle es justamente lo que separa una buena venta de una mala venta. No quiero improvisación. Quiero planificación. Si Laporta vende primero y después empieza a preguntarse quién juega ahí, hemos cometido un error. Primero tienes que saber cómo reorganizas la plantilla. Después vendes. Y aquí aparece otro elemento que me hace estar favorable a escuchar propuestas. Flick ha demostrado que no tiene miedo de tomar decisiones. Si cree que alguien no está preparado, lo deja fuera. Si considera que otro jugador encaja mejor, juega el otro. Eso crea competencia real. Y para un equipo joven puede ser muy positivo. Balde ahora tiene dos caminos. El primero es responder. Volver. Entrenar como un animal. Convencer a Flick. Recuperar su posición. Y obligarnos dentro de 2 meses a mirar este vídeo y decir, menos mal que no lo vendimos. Eso puede ocurrir. Y sería fantástico para el Barcelona. Pero existe un segundo camino. Que la relación deportiva no termine de recuperarse. Que Flick encuentre otras soluciones. Que Balde pierda protagonismo. Y que mientras tanto llegue una gran propuesta desde Inglaterra. En ese escenario, para mí la decisión es clara. Vender. Porque no podemos permitir que el componente emocional controle todas las decisiones. La Masia es importantísima. Los jugadores formados en casa tienen un valor especial. Pero haber salido de la Masia no puede convertir automáticamente a alguien en intocable. El Barcelona necesita competir. Y cada posición tiene que analizarse con el mismo criterio. ¿Qué aporta? ¿Cuánto puede mejorar? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cuánto ofrece el mercado? ¿Podemos utilizar ese dinero mejor? Si la respuesta final indica que vender fortalece al equipo, se vende. Y quiero aclarar algo porque no quiero que esto se interprete como un ataque a Alejandro Balde. Yo quiero que tenga una carrera extraordinaria. Si continúa en Barcelona y recupera su mejor versión, perfecto. Pero estamos hablando de gestión deportiva. Y gestionar significa tomar decisiones antes de saber con absoluta certeza cómo terminarán. Por eso existe riesgo. También existe otro elemento fundamental, la voluntad del jugador. Las informaciones alrededor de Balde no son completamente uniformes. Hay versiones que hablan de una posible apertura a cambiar de escenario y otras que apuntan a que el jugador quiere continuar, competir y recuperar la confianza de Flick. Eso significa que todavía estamos lejos de poder hablar de una salida cerrada. Y debemos dejarlo clarísimo. Balde no está vendido. No existe una transferencia confirmada. Estamos hablando de un Barcelona que estaría dispuesto a escuchar y de clubes que observan su situación. A partir de ahí empieza el mercado. Ahora les planteo el escenario definitivo. Manchester United. 50 millones. Balde acepta. Flick considera que puede reconstruir el lateral izquierdo. Y Laporta tiene una operación preparada para utilizar parte del dinero en reforzar la defensa. Yo firmo. Porque en ese escenario no estás perdiendo simplemente un jugador.
Estás utilizando el mercado para transformar la plantilla. Y esa tiene que ser la obsesión del Barcelona. No coleccionar nombres. Construir un equipo. Por eso mi opinión es favorable a la salida si aparecen las condiciones correctas. No por 25 millones. No por desesperación. No porque haya quedado fuera de un partido. Y muchísimo menos para tapar un agujero económico sin mejorar deportivamente. Pero por 45 o 50 millones y con un plan claro detrás. Sí. Yo vendería a Alejandro Balde. Ahora quiero saber si ustedes han cambiado de opinión después de escuchar todos los argumentos. 50 millones encima de la mesa. ¿Venden o no venden? Y para quienes venderían, quiero además un nombre. ¿A quién ficharían con ese dinero? Los voy a leer porque seguidamente aquí tendremos opiniones completamente enfrentadas. Y mientras esperamos para saber si todo esto fue simplemente un aviso de Flick o realmente el principio del final de Balde en Barcelona, hay otra operación que puede modificar completamente la defensa azulgrana. La noticia está apareciendo ahora mismo en pantalla. Hagan clic y seguimos allí, porque esa historia puede ayudarnos a entender precisamente qué tipo de defensa quiere construir Hansi Flick para este nuevo Barcelona.